9:20 de la mañana. Uno de nuestros colegas, compañeros de esta gran casa de noticias y de información que es RCN Radio, RCN Televisión, que es don Felipe Arias. Todos lo conocen, todos le profesamos un gran respeto. No se quede callado, denuncie. Don Felipe, que es del corazón de esta casa, es, además de un gran periodista, un hombre muy activo frente a su vida espiritual y frente a la ayuda para los demás. Conversamos con frecuencia. Con Felipe nos encontramos en los corredores del canal RCN, hablamos de la vida, hablamos de Dios y hablamos de la política, es inevitable. Y existe la tentación en Colombia de decir que todo en el Congreso está perdido, que todo en el Congreso es horroroso, que en el Congreso solo hay corrupción. Y un día me dijo Felipe, que es mariano: oiga, Juan, yo quiero que conozca, tardía, ¿no? pero prolongada. Yo quiero que conozca a dos compañeros míos marianos, misioneros marianos. Nunca habían participado en la política, nunca habían estado en la vida de la búsqueda de votos. En la última elección les propusieron: oigan, ¿por qué no tratan de aportar bondad, rectitud en la política? Ojo, misioneros marianos se presentan a las elecciones sin maquinaria, sin plata, sin experiencia política, con una propuesta, digamos, más sobre el propósito de limpiar la política. Resultado de los escrutinios: Giraldo Mauricio, elegido senador del Partido Conservador Colombiano. López Luis Miguel, elegido representante a la Cámara por el Partido Conservador por la circunscripción de Antioquia. Hoy, que está en el ojo del huracán el Congreso, hoy que todos los ojos miran al Congreso, qué bueno tenerlos invitados. Le agradecemos a Felipe Arias que nos los haya presentado, porque además la historia es una historia maravillosa. Senador Mauricio Giraldo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un saludo muy especial, gracias Juan Lozano, saludo a la mesa, saludos a todos los oyentes, muy contento de estar acá, feliz de que nos abran los micrófonos y bueno, aquí atento a todas las preguntas. Senador del Partido Conservador, dice la hoja de vida del senador, nacido en Granada, Antioquia. Profe, usted que conoce Granada. Debe ser, o debe tener parientes, o en un San Andresito o en una panadería. Esos son los tipos más emprendedores que hay. Esos del oriente antioqueño de María, ¿no? Así es. Mauricio Giraldo, y dice: empresario, Provida, Misa Rosario y Santísimo Diario, misionero mariano, padre de 5 hijos, entre paréntesis, por ahora. Sí, por el momento, Juan, porque estamos completamente abiertos a la vida, completamente abiertos. Esa vida no parece muy monacal, con tantos hijos. Pero es muy monacal en Bogotá, es muy monacal en Bogotá. Ustedes viven en lo que será como el equivalente a un seminario, digamos. Sí, Juan, nosotros, pues, si me permiten, yo soy hijo de un taxista y de una enfermera, a quienes aprendí a trabajar y a servir. Y toda mi vida he tratado de servir mucho. Soy de ese municipio, de Granada, estudié en un colegio público, salí producto de todo el tema de la guerra, de todo ese conflicto de los años 90, salí desplazado por la violencia. Y bueno, trabajando, como decía aquí el profe, frente en el comercio, soy empresario hace ya unos años y algunos amigos nos hicieron la propuesta que nos lanzáramos, unos amigos no políticos, unos amigos que no tienen nada que ver con el tema político, muy preocupados por el país y que nadie, aunque todos en esencia protegemos, custodiamos, abanderamos el tema de familia, de vida, en el Congreso poco se escucha eso y nosotros llegamos al Congreso a defender precisamente las familias, a defender a los niños, a defender obviamente las instituciones. Y bueno, aquí en Bogotá tuvimos la fortuna, yo digo que la fortuna, eso yo lo veo como una fortaleza de vivir que es más o menos como si fuera un seminario. Nosotros vivimos así como en un seminario. Al lado tenemos capilla, allá vamos y oramos, le entregamos todo al Señor. Van a misa temprano todas las mañanas.
siempre que la agenda nos lo permite, y si no, buscamos el horario en el día para hacerlo. Siempre habrá una misa cerca. Siempre, siempre. Acá en Colombia es una bendición muy grande. Aquí hay una iglesia Sí, siempre muy habrá misa. cerquita Pero y ¿y en qué tenemos un parte de esa capellán. agenda están los hijos? No Muy entiendo. buena pregunta, Juliana, porque es que eso es lo que más se ha sacrificado en este servicio público, la verdad. Lo que más se ha sacrificado es el tiempo de la familia, que muchas veces uno o la gente no se da cuenta de eso, que uno realmente sacrifica mucho el tiempo de su esposa, de sus hijos, pero igual sacamos muchos espacios. Para mí los fines de semana son sagrados para mi familia. Estoy 100% dedicado a mi esposa y a mis hijos. Luis Miguel López es el representante de la Cámara del Partido Conservador y su hoja de vida dice algo muy parecido. Muy joven, 31 años, misionero mariano, representante de la Cámara, 4 hijos por ahora. Bienvenido, representante. Juan, muchas gracias, un saludo especial a toda la mesa, Darcy, de verdad que muy contento de conocerlos y sobre todo un saludo muy especial a los que nos escuchan y gracias por permitirnos contar esta historia acá de lo que hemos vivido desde que llegamos al Congreso. Bueno, ustedes dicen que un grupo de amigos los convence de que vayan, entren al Congreso, preocupados por la situación del país y que entran a trabajar por la familia, por los niños. Quiero preguntarles si, digamos, la preocupación es con los temas de ideología de género, si los temas tienen que ver con digamos, la transición de niños. ¿Qué es exactamente lo que les preocupa de la familia y de los niños? Darcy, sí, un poco pues de mi historia. Yo pues, nací en Medellín y en la Comuna 13, pero un día de mi vida, digamos, en un retiro me encuentro con Dios hace ya 18 años. Eso cambió mi vida. Hacemos parte de grupos de oración y como lo decía ya Juan, pues un poco, pues vamos a misa y hacemos el rosario no porque seamos buenos, sino porque necesitamos de Dios para tratar de ser buenos. No es porque seamos unos santos, pues eso es una realidad. Pero la verdad muy preocupados porque, pues entre otras cosas, pues Colombia es un país de fe y de familia, de principios, de valores, pero vemos que eso se ha estado perdiendo hace unos buenos años en Colombia y entre otras cosas es difícil defender eso, o muy poca gente se atreve a defender estos principios y valores que han fundado nuestro país y nosotros desde allá, no siendo políticos, eso sí, pues responsables con la patria, tratando de votar bien, etcétera, etcétera, pero un día dijimos, bueno, ya esto, la política nos está tocando porque hay unas tendencias, Darcy, sí, efectivamente en el sentido, por ejemplo, de la ideología de género, o más que todo de, por ejemplo, de destruir la libertad de los padres para educar sus hijos, donde el Estado se empieza a entrometer en la educación de los hijos. Y eso se hace a través de leyes, son, digamos, mecanismos o a través de diferentes formas. Y entonces nosotros ya, claro, somos de familia, somos de principios y pues también tenemos que defender la libertad de educar a nuestros hijos. Entonces, claro, en esa preocupación, cuando ya nos tocó la política, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y de ahí nace, primero fue un tanque de pensamiento, se llama Conciudadanos, un grupo de jóvenes que ya veníamos haciendo un activismo pro vida, defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y dijimos, bueno, la política es muy difícil a nivel electoral. Nació con Ciudadanos como tanque de pensamiento, como un centro de investigación. Llegamos a reunir alrededor de 500 jóvenes, digamos, voluntarios de esta obra en sus principios de años. Y llegando a la elección del Congreso dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer y por quién vamos a votar? De hecho, pues yo tuve la oportunidad de ser el primer director de ese tanque de pensamiento, pero con varios amigos. Esto ha sido siempre un tema muy de comunidad, de amigos. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a planear y dijimos, ¿por qué no nos lanzamos? Y de ahí fue que nace ese ejercicio político que llamamos Unión Familia, digamos que es un movimiento sobre todo llamado a la unidad, a defender la familia, los principios, y bueno, ya por ahí viene que un día llamamos a Mauro, un día me dijeron, es que queremos que tú vayas a la Cámara, y otros amigos también se lanzaron a otras cámaras de representantes. Ya habían habido algunos amigos que habían participado, pero sin ser políticos, y bueno, fue un milagro electoral, así lo tituló, digamos, un medio de comunicación que Santi está ahí, el colombiano, dijo, el milagro electoral de 2 paisas, porque es que era imposible. Senador, ustedes pues que son tan juiciosos rezando el rosario todos los días con la convicción de su fe,
¿cómo hacen para estar en el Congreso, que a veces parece que pudiera ser uno de los círculos del infierno de Dante? ¿Cómo hacen para evitar esa tentación? O sea, hemos visto los fajos de billetes en maletas, la corrupción en el Congreso, los puestos y la burocracia para todos los senadores. ¿Cómo hacen ustedes para estar la mermelada, en ese metaverso que es escapar a la tentación en el Congreso? Claro, Santiago. De verdad es que el ambiente allá en el Congreso es bien pesado, bien difícil. Se mueven bastantes intereses. Pero yo puedo decir que conozco a las personas, ¿sí? Veo a los seres humanos, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, y son personas de muy buen corazón, ¿sí? De muy buen corazón, que muchas veces quizá se dejan, como lo dijo perfectamente aquí Darcy, precisamente caen en la tentación. Se dejan convencer por la tentación de muchas maneras, Nosotros tratamos de mantenernos firmes siempre, obviamente. Nosotros no llegamos con ningún interés personal, nosotros llegamos para servirle a Dios y a la patria. Bueno, yo no sé si mis compañeros estén de acuerdo o no, pero una cosa es tener las ganas, llevar un bonito mensaje o no sé, pero otra cosa es saber transmitirlo. O sea, como si ustedes dijeron que en pocos meses llegan, ganan y entran pues al Congreso, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿a través de qué medio? ¿Cómo le llegaron a las personas? Bueno, como lo decía el representante Luis Miguel ahora, nosotros somos comerciantes de hace muchos años y somos personas que somos misioneros. Misioneros es que la gente se imagina un misionero de sandalias, de hábito. ¿Qué es un misionero Tosco sayal. Exacto, se imaginan un misionero caminando por las calles. No, un misionero es el que lleva a Cristo, el que comparte la palabra de Dios, el que da un buen mensaje de Dios. Y eso yo llevo 20 años siendo misionero. Entonces, yo hace 24 años camino por todo el país vendiendo, haciendo negocios como comerciante, y aparte de eso hace 20 años soy misionero. Entonces esto, más la fuerza que se hizo con ciudadanos, más todo el trabajo, fue calando en la gente ese mensaje. A nosotros, yo recuerdo muy bien que un senador en ese entonces, cuando íbamos a iniciar campaña, nos dijo lo siguiente: al Senado no llega el que quiere, sino el que lo dejan. Si ustedes llegan, sería un milagro. Y nosotros de eso sí hemos experimentado mucho en nuestra vida, hemos experimentado muchos milagros de Dios. Entonces nosotros dijimos, este hombre dijo lo que es, nos vamos por eso. Y en 2 meses, porque salimos a campaña el 8 de enero de 2022, salimos a campaña hasta marzo, en 2 meses yo me logré andar 27 departamentos del país con puros amigos, dando un mensaje que vamos a defender la familia, la vida, la dignidad de las personas y el trabajo. Eso fue lo que hicimos, y a mí me acompañaron, 110,000 votos. 110,000. Una de las votaciones más altas del Partido Conservador. Sí, la 7ª votación. Impresionante, enfrentados a maquinarias, con puestos, con clientelas, con plata. Profesor Quijano. Sabe que a mí me llama mucho la atención del papel de los parlamentarios que han derivado sus votos del tema, digamos, los evangélicos, religioso. Del tema religioso. A mí me llama mucho la atención que Colombia tenga congresistas que derivan su votación de este. Pero entonces, haciendo el comentario, yo divido en 2. ¿Por qué en Colombia todos estos grupos cristianos han sido más efectivos que los grupos católicos? Si bien son similares, ¿por qué han sido más efectivos? Es decir, y que a uno le parezca incluso raro que unos personajes que se presentan como representantes de la Cámara, como senadores, absolutamente católicos, sea una artesanía, una cosa extraña, una cosa que no es el deber ser. En Estados Unidos la mayoría de los senadores también tienen un voto muy, muy religioso. Yo creo que en el fondo hay de pronto una diferencia. Yo creo que la Iglesia Católica tiene un principio de no política, y digamos que hay una historia, pues pero en los recientes años de Colombia, y yo creería que siempre, pues
ha tenido eso. Entonces, claro, los católicos vamos a misa y tenemos nuestras prácticas de oración, pero digamos que no es una práctica común que hablemos de eso. Los cristianos han hecho una tarea, digamos, de un poco de conciencia, y yo creo que lo hacen más abiertamente. Nosotros, pues, logramos adherir mucha gente, digamos, de oración, de fe, alrededor de también, por ejemplo, pues la sentencia del 2022 respecto al tema del aborto. Mucha gente le preocupa estos temas y pues logramos en medio de ese círculo de oración, de grupos de oración, de nuestros amigos, pero de manera, digamos, laica. O sea, no es una cosa pues que es una estructura que uno diga y que se direccione un voto, no, pues logramos. Representante, que a mí, don Juan, a mí me llama mucho la atención, y pasaba en la década del 50, por ejemplo, la tribuna, Santiago, tan grande que tienen los sacerdotes en la misa y en el sermón. Y no sé, yo tenía la cifra por ahí perdida, digamos más o menos promedio 7 días a la semana. Creo que son 4 millones de personas que van a misa en Colombia. Y a mí sí me parece que es un espacio, son las audiencias en términos de ustedes los youtubers, son espacios que están desaprovechados, porque uno no puede tener una vida interior por un lado y una vida política por el otro. Tienen que conjugar como ustedes lo hacen. Ahí, Fernando, pues que antes se decía que cuál era la diferencia de los conservadores y liberales, y era que los conservadores iban a misa de 5 y los liberales a misa de 6. Un poco es la realidad, o sea, digamos, la iglesia cumple la función de ser profeta. O más godos que los liberales de Río Negro. Pero hay un punto ahí clave, y es que los laicos, o sea, nosotros que no somos sacerdotes, pues sí podemos hacer política, y la debemos hacer, pero luego con la historia que tuvimos en Colombia, un día dijimos, no podemos participar, no nos metemos, no podemos estar, y nos alejamos, y de hecho yo creo que el resultado de un montón de cosas pues que han pasado en el país a nivel de principios, pues fue el resultado de eso. Ahora yo creo que estamos despertando, yo creo que los católicos estamos despertando, alguna vez decimos, sí, debemos, podemos hacer, y nosotros hacemos un principio, porque entre otras cosas no queremos combinar, o yo creo que ahí eso se ha interpretado mal, porque dicen, la fe y la política no se pueden combinar, pero yo siempre digo necesitamos gente buena y de principios en la política. Ese es mi principio, y yo creo que por eso tenemos que seguir adelante. 9:36. Les tengo que preguntar por la coyuntura del hoy y el ahora. El presidente de la República ha reaccionado frente a la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima. Está hablando de una consulta popular. ¿Cómo evalúan ustedes esta decisión del gobierno Petro y cómo van a votar ustedes frente a esto que plantea el presidente, senador? Gracias, Juan. Muy importante la pregunta, porque creo que hoy el país amaneció en turbulencia, bastante turbulencia, que ha caracterizado a este gobierno ciertamente. Entonces, el gobierno ha sabido que no le ha ido bien, ha ido gobernando bastante mal, le ha costado gobernar, montarse y tomar el timón, le ha costado bastante. Entonces, ha tratado de ir tapando esa ineficiencia, esa falta de eficiencia, lo ha tapado con puros escándalos, ¿cierto? Se ha escondido detrás de ellos. Ahora resulta, porque el Congreso, de manera democrática, de manera como la ley quinta nos lo manda a nosotros, ya firmaron una ponencia negativa para hundir la reforma laboral. Entonces ahora resulta que no somos democráticos, que estamos haciendo un bloqueo al gobierno, y eso no es así. Realmente yo recuerdo muy bien, si me lo permiten, en la reforma pensional. Nosotros absolutamente estuvimos en contra de la reforma pensional, estuvimos incluso como Partido Conservador no haciendo quórum, pero el gobierno logró 53 votos, que eso es exactamente lo mismo que sucedió ayer con la reforma laboral, la ponencia negativa. Logró la mitad más uno, y eso esa es la democracia, y esa es la ley quinta, y así lo ordena. Realmente esta consulta que el gobierno convoca, pues eso es lo que la Constitución se lo permite, claro está, pero yo creo más bien que una consulta es que él quiere ya empezar en campaña. Eso, conclusiones, el gobierno Petro no fue capaz de gobernar, empezó en campaña y se está lavando las manos hasta con sus propios ministros. Representante. No, yo quisiera decir así muy concreto, es una estrategia política, definitivamente. Hay que decir otra cosa, las mayorías en el Congreso no están, es por justamente la terquedad del gobierno y la ideología, porque es que no hablan de manera técnica. Nosotros ahorita que acaba de pasar la reforma laboral en la Cámara, hicimos una propuesta espectacular
hablar técnica y no nos avalan las proposiciones. ¿Por qué? Porque ellos es ideología. Ahora bien, no tienen las mayorías porque necesitan una mayoría calificada, la mitad más uno por el sí, digamos, para que pase tanto en el Senado como en la Cámara. No está. Ahora bien, la respuesta del gobierno va a ser el gobierno y la oligarquía de este país está en contra y vamos a mover las masas. Y yo creo que el país tiene que entender que hacia allá se va a mover. Y lo que hay que decir es lo siguiente, pero venga, si él es el presidente y tiene todas las herramientas para gobernar, mejorar, hacer, ¿y por qué no lo hace? No necesita Congreso. Este es un país que tiene todas las normas suficientes para que él hubiera hecho una buena presidencia, pero no lo está haciendo. La culpa no es del Congreso, la culpa es del presidente y sus ministros y su gobierno que no ha logrado administrar y gerenciar y sacar adelante este país. Son las 9:40 a.m. Es un gusto haber tenido aquí al senador Mauricio Giraldo, al representante de la Cámara Luis Miguel López. Uno cuenta esta historia y la gente piensa que uno está echando carreta, que este senador y este representante viven en el mundo de la fantasía y resulta que son de carne y hueso. Así llegaron al Congreso, así viven, así son sus familias y así van a votar. Senador, representante, muchas gracias. Y don Felipe Arias, gracias por habernos presentado a sus compañeros marianos. ¿No? Él siempre es que la mata la timidez. Se llama pánico escénico. Gracias, Felipe, por habernos presentado a estos congresistas que la verdad el país está apenas empezando a conocer y estaremos muy pendientes del desarrollo legislativo. Nuestra compañera y el representante Charlene tiene cara de J.D. Vance. Vea usted. Me preocupó lo de los hijos. Pero yo lo que digo es que necesitamos políticos así, transparentes, serios, honestos, y pues yo cuando los conocí dije, wow, esto no... El tema es que a veces dicen que una golondrina no hace primavera, dos golondrinas... Hoy me regañaron temprano, pero tampoco, todos los congresistas no son malos. Muy temprano cuando estábamos hablando de que realmente... No, y es verdad, y ser católico o ser cristiano o ser, no lo hace a uno mejor que los demás, también eso hay que decirlo. Lo importante es la virtud con la que proceden y lo cierto es que mientras haya personas que se aproximen a la política para defender el bien común y sus convicciones honradamente, cualesquiera que sean, eso genera una esperanza. Muchas gracias. Además están haciendo un aporte muy importante al país y es que van a ayudar a sostener la pirámide pensional. Sí, está preocupado el doctor Quijano porque están teniendo hijos. Los no nacimientos. Pero necesitamos más. Eso sí está muy mal de amigos. 4 hijos por ahora, 5 hijos por ahora. ¿Cuánto tiempo lleva de casado, representante? 5 años. 5 años. ¿Cuántos hijos? 5 hijos, pues porque perdimos uno, pero sí, la luna de miel fue el primero y ahí por año. Le llaman el Falcao. Una cultura del Congreso. 9:42 de la mañana. Muchas gracias a nuestros invitados. Les hemos dicho a nuestros oyentes que a los precandidatos presidenciales, a quienes aspiran a gobernar a Colombia, en los momentos críticos les vamos a hacer las preguntas a todos sobre cómo reaccionan frente a los asuntos que tocan el interés mayor de los colombianos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la consulta popular que propone el presidente Gustavo Petro? Ya viene don Azuri Chamá, que tiene un informe completo. ¿Quiénes contestaron? ¿Quiénes no contestaron? ¿Quiénes escurren el bulto? ¿Quiénes empiezan a decir que tienen dolor de cabeza, que no pueden participar, que van a hablar más adelante? ¿Y quiénes de frente están diciendo cuál es su postura? Ya viene don Azuri Chamá y este informe con la voz de nuestros candidatos presidenciales. Muchos saludos, senador, de nuestra compañera Charlene en Medellín, que trabajó con usted, que le tiene un enorme aprecio, como Charlene García, muy pila, gran periodista, que le manda muchos saludos desde nuestra mesa de trabajo en Medellín. ¿Qué dicen los precandidatos presidenciales? ¿Sí o no a la propuesta de Gustavo Petro? Ya regresamos. Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala en nuestras oficinas. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Cuando eliges Providencia Azúcar Orgánica, tomas una buena decisión. Nuestra azúcar, cultivada en campos sostenibles, cuida cada rincón de la tierra de quienes la trabajan y deja un legado sostenible para el mundo. Este es el efecto de Providencia Azúcar Orgánica. Buena para ti, buena para el mundo. Sí,